Bien, amigos, ya estamos en tiempo de tertulia de hoy lunes, con un calor impresionante todo el día de hoy, con una calima más impresionante aún, pero que tengan en cuenta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que después de esta calima y de este calor, siempre e invariablemente vienen las lluvias y probablemente lluvias torrenciales. Nos acompañan hoy don... no sé por dónde empezar. Empiezo por usted, señor Belda. Si quiere. Con el señor Belda, como hacemos habitualmente, don Arcadio Domínguez. Buenas noches. Doña Isabel Guerra, que nos tendrá que explicar algunas cosas. Y don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches. Esta es una tertulia, ya saben ustedes que hablamos de diferentes temas, no es una tertulia eminentemente municipal, pero habida cuenta de lo que el lunes pasado dijo Isabel Guerra en el último tramo de la tertulia respecto de una demanda puesta en el juzgado contra un determinado hecho que le costó a la alcaldía a Isabel Guerra, yo creo que ella debería empezar explicando ese tema y después ya generalizamos con otras cosas. Sí, sobre todo porque parecía que se ponía en cuestión que nosotros hubiésemos hecho cualquier actuación o que la jueza no hubiese admitido el recurso de trámite que pusimos en julio. No solo eso, nosotros esta semana ya, bueno, pues ya marcamos la demanda directa. La jueza nos dio 8 días para proponer la demanda, la hemos propuesto y uno de los puntos principales donde sustentamos esa demanda es que la moción, contra todo pronóstico, además asombroso, en Teror no se votó la moción de censura. Así lo dice el acta, aprobada incluso, porque lo que se votó fue un proceso de elección de nuevo alcalde, cuando el proceso por la ley orgánica de régimen electoral es de moción de censura. En su artículo 197 concretamente habla de la moción se somete a la votación. No se hizo eso, se sometió a votación el nuevo alcalde, con lo que el proceso, bajo nuestro punto de vista, es nulo de pleno derecho. Es decir, ese es uno de los argumentos. La moción de censura se tiene que aprobar primero para destituir al actual alcalde y después aprobar la moción de censura lleva implícito el alcalde. Tú dices, bueno, pues esta moción de censura la preparamos porque ella es una caprichosa, porque ella es una protagonista, porque es una mandona, por todo eso que ellos dicen, porque no doy una licencia, por todo eso que ellos dicen, y luego hacen una propuesta. En la misma moción, el cuerpo de la moción lleva por qué y a quién propone. Y se vota la moción, automáticamente con esa votación queda el alcalde nombrado, el que viene en la moción. Eso no se hizo así. Eso no se hizo así. No, se sometió a votación al nuevo alcalde. Además se dijo expresamente. O sea, que no se votó la moción de censura. Y se votó un alcalde. Un alcalde. ¿Qué opina, don alcalde? Hombre, yo evidentemente es una irregularidad. Es un hecho objetivo. Sí, yo no, en este sentido, mira, ojalá pues la demanda prospere y... Bueno, y después tú sabes todos los argumentos. Yo voy a hacer una simple observación tomando una distancia del asunto. La moción de censura en España está recogida en la Constitución de 1978, tiene una que además copiada de la Constitución de Alemania, es una moción constructiva, o sea, no se puede presentar una moción de censura si no hay una alternativa a la moción de censura, es decir, no es una pieza separada, no se vota la moción de censura por una parte y por otro lado más tarde después el alcalde. Si la moción de censura lleva implícito la alternativa al alcalde en este caso o a un presidente de gobierno, porque esto vale en cualquier ámbito de la administración. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es una irregularidad, porque tendría que haberse votado primero únicamente en ese momento con el alegato de que la persona que tiene que en ese momento dirigir los debates, que no sé si era la propia alcaldesa. La concejala de mayor edad. O sea, que se creó una mesa de edad. Claro, se creó una mesa de edad. Correcto. Y después, a partir de ahí, hay unas intervenciones y luego una votación única de la moción. Yo lo veo un poco raro. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente lo digo. Yo creo que es probable que haya una... No, yo no conozco ningún caso como ese, pero yo he asistido a algunos plenos de mociones de censura, unos cuantos, en Las Palmas en concreto. Pero yo creo que ahí lo que te podrán decir es si en todo caso te admiten
la demanda, la admiten y Además, después está admitida. está admitida, y a continuación podrán decir que es una irregularidad manifiesta, pero en el espíritu de la actuación. Pero es que el espíritu era de la ley, en la interpretación de la ley, bajo mi punto de vista, y es de no abogado, tú puedes que esto interpretar. no es código civil. Esto es política. Por supuesto. Entonces los jueces normalmente en este tipo de cosas se inhiben. Entonces ahí lo se que inhiben de criterios subjetivos como pueden ser los que nosotros adelantábamos, como el tema de pues si eres caprichosa, un lenguaje sexista o otra cosa que te debo decir a ti es que si había o no suficiente una licencia que no se da, que a día de hoy no se ha dado, pero es que yo creo que esos son argumentos que puede interpretar una juez. Bueno, vale, me parece bien, son los objetivos. Mira, cuando una persona, un grupo, pero si el secretario de la institución lo hace mal y se equivoca, se ha cargado la moción de censura. Sí, igual podría obligarles a repetir ese acto. No se puede, una moción de censura solo se puede proponer una vez. Si queda anulada, queda nulo porque no se vota la elección del alcalde. Si se anula, no existe. No se anula la moción porque la moción se dio en tiempo. Lo a mí, Isabel, de verdad que es un asunto interesante para bonito, en la universidad. Está mirando jurisprudencia, claro, a ver si hay algún municipio donde haya pasado esto, y hasta ahora no ha encontrado en ningún lugar algo semejante. Insisto, al final, lo que pasa es que, unido a esto, el asunto de que si la persona que está de alcalde o alcaldesa en este caso es alta, guapa, rubia, y lo hizo bien o lo hizo mal, eso no es... eso no se puede estar midiendo, porque en el fondo lo que hay es una mayoría política 12 distinta. Vamos a hacer 6 más 6 son 12, no hay más, tu tía. El caso es que el proceso para una moción de censura viene muy reglado. Sí, está claro. ¿Por qué? Porque se presta a interpretaciones. Tú sabes que las mociones de censura incluso ha habido tiempos donde se ha anulado porque no puede, porque la gente te monta una algarabía allí con un guardia civil, con todo, intentando... No. Entonces viene muy tasado para que no se presta ningún tipo de confusión. Mucha tensión ahí y tal. Claro, entonces... Lo haremos de todas formas en pocas semanas. Es bonito para estudiarlo y ver efectivamente cómo se cometen pifias. Y sentar jurisprudencia. Porque eso no deja de ser una pifia. En el fondo lo que no hay es una profesionalización adecuada de los fijos que tiene el Se hicieron 2 ensayos, te recuerdo. 2 días. Bueno. Yo que quiero... ¿Vota o no vota? Yo vuelvo a estar estupefacto. Y no comprender. Ahora lo que está de moda es la abstención. No, pero es ahora que... hablamos de eso. Pero es que oye uno cosas que lo dejan a uno estupefacto. Bueno, el secretario cobra y se le paga para que sea garante de la legalidad. Evidentemente. Bien. Si el secretario como cualquier persona puede equivocarse. Sí, claro. Partimos de la base. Pero algo tendrá que decir, y si el acto es ilegal, llevarlo a tribunales. Claro. Pero lo que no puede ser tampoco es que los tribunales nos vuelvan a obsequiar con la ofensa que hacen a cualquier ciudadano. O sea, ya saben que mi concepto de la justicia es muy alto, pero del derecho es manifiestamente mejorable. O sea, el desprecio que tengo al derecho es tremendo. Porque claro, ahora lo cogen los leguleyos y empiezan a parear la perdiz, y dentro de 10 años le dicen a Terón si el acto es legal o no. Pero ¿qué me está hablando en serio? Va muy rápido porque va por derecho. Sí, bueno, no serán 10, serán 9. Porque claro, que si el acto, que si el recurso, que si el otro pone, que si el otro se pone malo y resulta que no va. Sí, las trampas del leguleyo. No estuvo 21 años el alcalde de Telde, Paco Aureliano, imputado, no estuvo 14 años. Sí, lo que pasa es que es por una vía diferente. Sí, pero la vía, mire, vamos a ver, la justicia es la justicia, las vías son Hombre, yo quería que sí, yo lo entiendo. Que opinara sobre esto, no... No, yo lo entiendo, pero es que lo que no se puede obsequiar al ciudadano es con meterlo en los libros de derecho. No, es que esto está en la página 48, no, es que tiene que ir por la página 72. No, mire usted, yo estoy hablando de justicia, estoy hablando de derecho, estoy hablando de derechos ciudadanos. No me enrede usted en trampas de leguleyo. Es que no es el procedimiento. ¿Cómo que no es el procedimiento? Bueno, y lo malo es que después no paga nadie. Porque claro, han echado, en este caso Isabel, pero ha dado lo mismo, quien sea, lo echan, muy bien. El pueblo no puede decir nada. Están mirando por un lado y mirando para otro a ver qué dicen los golfos de los concejales. Porque todos son.
O sea, yo, perdone, pero yo estoy hartito Tienes ya. a una yo estoy concejala. hartito. No, bueno. Aquí hay una concejala. No, ahí de eso mucho tendríamos que hablar del origen del asunto. Del origen del asunto, mucho tendríamos que hablar cómo se falsifica. Esto no lo digo en el sentido de robar, sino de falsificar la voluntad popular. Bien. Bueno, pero otra cosa que acabo de oír que me ha dejado estupefacto es que no se puede repetir. O sea, el acto se hizo mal y no se puede repetir. No. Lo que no se pueden repetir son mociones de censura firmadas por las mismas personas. Bueno, pero Solo puede hacer una. digo yo, supongo yo, salvo que el acto haya sido ilegal o haya sido legal, y entonces sí, digo yo, porque ¿qué pasa? Si entonces tienen es que lo que entonces ya es peor el asunto de lo que yo pensaba. No, si se anula, o sea, si se hace una cosa y se hace mal, a lo mejor se hace una trampa para que se anule, pero se quede. Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no juego al póker. Tendrían que dimitir y presentarlo. Yo creo que aquí ninguno de nosotros somos técnicos. Bueno, lo veremos porque eso lo vamos a ver en noviembre. Pero si un acto queda anulado, queda Pero anulado. no sabemos, Queda anulada sabemos. en la elección del alcalde, que es la que no... Que no es eso. que Pero no sin embargo, es. Pero la moción se presentó en tiempo, forma, el y escrito todo, de lo que presentación nosotros- de censura es uno y ya está presentado. Que después se hayan equivocado haciéndolo, eso es otra historia, ya veremos lo que dice. ¿no? Ya lo Sí, eso veremos, es lo ya que lo dice, veremos. sí. Bueno, ¿Usted qué dice? Porque usted es de la parte del partido que firmó. firmó. ahí hay evidentemente algo que está judicializado. Yo oigo a Isabel decir claramente que esto fue así, se hizo así, y tiene esta consecuencia y no va a poder prosperar porque es así. No, Diga juez, por favor, yo no me dedico a hacer juicio. Pero bueno, si has dicho que la moción, o sea, no se votó. Que bajo nuestro que punto no de se- vista. Bueno, ahora estás diciendo bajo nuestro punto de vista. Es que en el acta no se vota la moción de censura. Sí, en Eso cualquier sí. caso. Sí, porque yo le he dicho entrega del acta. Pero todo eso está judicializado. Sí. Todo eso. O sea, lo que iba a decir es, yo espero que haya prontitud, que todo se resuelva pronto y todos podamos aprender. No sé, no quiero decir que no tengas razón, evidentemente, válgame el cielo, es que no lo sé, y además no conozco ni siquiera el acto, sinceramente, es que yo no conozco, pero sí espero que en este tipo de cosas, que si es evidente que hay algo que solucionar de la política y de la justicia, es esto, de la justicia la rapidez y de la política que seamos capaces de hacer cosas factibles para que la gente lo vea, para que el pueblo tenga un gobierno estable. En justa medida, quien se equivoca aquí es el secretario. Puede ser entendido por lo que han dicho. Pero es que en Gran por algo. Canaria tenemos ejemplos de secretarios y secretarios que libre no. Pero en cualquier caso es un momento. Pero los proponentes también tendrían que saber la fórmula, Sí, porque, sí. hombre, yo Pero tenían le que puedo decir que ese ganas día, de quitarle usted la alcaldía. claro, era tan rápido y tanta la emoción. Pero los proponentes están diciendo que la fórmula No, no fue todavía no han dicho adecuada. ni media palabra. Bueno, por eso que están No, pero esperando esto es lo una cosa que va Esta es una por cosa derechos igual que- fundamentales, igual se que va a ver ustedes. en noviembre y ya veremos. Sí, seguro. Bueno, lo que yo pido es que haya celeridad de la justicia y haya celeridad, que haya un gobierno estable entero. Muy bien. Dicho esto, Decir también, señor Suárez de Tangil, que los secretarios de los ayuntamientos son por oposición, son cuerpos del habilidad Estado nacional. Y son licenciados en Derecho como mínimo. yo conozco un secretario que ha ido de saltimbanqui de un sitio a otro porque nadie lo quería. Qué chiquito secretario. Verdad que lo conozco. Lo también. conoce, ¿no? Bueno, pues mejor no, para no dar nombre, evidentemente. Ya. Pero en fin. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a hablar de otros temas o quiere Sí, usted bueno, no. darle cuadra aquí a Arcadio porque no está con su... No, yo el máximo respeto, por supuestísimo, a la jueza, que será la que dirima el tema. Nosotros, en el sentido de que lo hemos visto en el acta, porque claro, los primeros sorprendidos fuimos nosotros, cuando el abogado nos lo decía, ¿no? Y hemos escuchado la radio, que en Radio Terror está la grabación de ese día. Y efectivamente, no se votó al alcalde. Vamos a someter a votación al alcalde. Votos a favor, votos en contra y abstención al alcalde. Sí. Se dejó al margen la moción. Bueno, ya lo dirá la jueza. Ya lo dirá la jueza. Hasta ahí llegamos. Nosotros Claro. teníamos otros argumentos y este fue para nosotros también algo sorpresivo. Así que mejor hablar de la margarita que tenemos que deshogar, que está el suave con la margarita. Bueno, Sí, así pues, no, sí, atención. empecemos a hablar de estas cosas porque está España en un momento muy delicado, hasta el punto de que un chafalmeja como Pablo Iglesias, se lo digo yo a título personal, ya está diciendo
que sin fuerza en el Congreso, es decir, sin el número de diputados en el Congreso, que no lo tiene porque la gente no ha votado a un hincha Formeja como Pablo Iglesias, repito, lo digo yo, hay que tomar la calle. Es decir, cuando las urnas no te dan la razón democráticamente, no te colocan con el número, Pablo Iglesias esta tarde, hace unos minutos, acaba de decir que entonces hay que tomar la calle. Mal asunto, muy mal asunto. Okay. Sí, yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, yo sé que estas cosas incluso generan polémica y me gustaría que aquí en esta mesa estuviera algún representante o pudiera estar algún representante de esa corriente política que no se sabe muy bien si es partido político o es una plataforma o es, porque en fin, es una suma de distintas mareas o de distintas plataformas. Justamente se alimentan de la inestabilidad. España lleva, bueno, pues ahora mismo va a ser un año con una situación interina, con una situación de desgobierno, con una situación de provisionalidad o de gobierno en funciones, que es propicia para este tipo de situaciones donde la gente se va indignando, la gente se va incluso cada vez creyendo menos en todos los partidos que hasta ahora de alguna manera han operado en el sistema político español, y esa es lo que le da fuerza a las nuevas formaciones políticas. Ellos, cuando digo ellos me refiero a Podemos, justamente, y porque esto es un fenómeno no exclusivo de España, pasa en otros lugares también de nuestro entorno. Este tipo de formaciones políticas normalmente, que es lo que en su día el nombre que le dio Pablo Iglesias fue el asalto al poder, normalmente tienen éxito de forma sorprendente, cuando están las cosas, digamos, en revuelta. Yo desde toda la vida conozco a aquello que decía río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Son buenos pescadores. Y ahora está revuelta, ¿por qué? Porque durante un montón de meses hubo unas elecciones que dio un resultado que ya, en fin, era imposible de crear una coalición de gobierno. Hubo un intento de investidura fracasado, otro segundo intento de investidura en las segundas elecciones, y ahora parece que estamos abocados a unas terceras elecciones, salvo que el lunes que viene Su Majestad el Rey, cuando reciba al representante del PSOE, le indique que está dispuesto pues a propiciar, a facilitar, que yo creo que va a ser así, a facilitar la investidura del señor Rajoy, que es el único que en estos momentos mantiene una propuesta de investidura. El partido de Unidos Podemos, yo creo que esa salida de hoy del señor Iglesias está relacionada también con la crisis interna que padecen, porque es que ellos rápidamente se convirtieron en un partido clásico. Rápidamente, desde que tuvieron el primer éxito electoral, fueron a pisar moqueta, como decimos en el lenguaje cotidiano. Y ahora mismo hay dentro de un malestar, como mínimo dos corrientes. Yo creo que hay más, pero como mínimo hay dos corrientes, una que representa al señor Iglesias, otra que representa a Íñigo Rejón, uno que quiere seguir con los círculos y con la calle, con asambleas y con un poco esa forma de hacer política que es improductiva e ineficiente, y el otro que dice que tenemos que ocupar un espacio político dentro de las coordenadas que nos da la propia Constitución española. Y ese es el pulso que hay en estos momentos. Y hoy he oído palabras muy gruesas de un lado y del otro, llamándose poco más o menos que inútiles unos a otros. Una cosa tremenda, ¿no? Y mientras tanto está corriendo el reloj de la democracia, que va a favor de este tipo de formaciones políticas de asalto, porque es una formación política de asalto. Si consiguen que efectivamente fracase de nuevo este segundo intento y vamos a una tercera convocatoria electoral, pretenderán sacar rédito. Lo que pasa es que yo creo que se les fue un poco el tiempo. La sorpresa, el efecto sorpresa que ha sucedido, insisto, en otros países, en el caso más conocido es el de Venezuela, se le fue. Tenía que haberlo conseguido en diciembre del año pasado, pero no lo conseguía. Ahora le quiero hacer una pregunta a usted, pero aquí hay que decir una cosa, porque mucha gente de Podemos está diciendo, no, si Rajoy es presidente es por culpa del PSOE. Sí, claro. No. Ellos pudieron. En marzo de este año,
de Podemos haber querido apoyar a Pedro Sánchez, en este momento tendríamos un gobierno. Sí. Claro. De modo que el portavoz del PSOE en esa investidura de Mariano Rajoy, sí, vamos, yo lo tenía muy claro, si fuera yo, con el dedo así. Tú tienes la culpa de que nosotros no estemos gobernando por aquella prepotencia. Se lo ha dicho, ¿eh? Sí, pero hay que decírselo públicamente. Voy a que es una llamada, pero me gustaría preguntarle, ya que usted es tan amante de la justicia y el derecho, ¿cómo es posible que en Cataluña la alcaldesa de Berga, en 2 ocasiones citada por el juez, no vaya, no le haga caso al juez y no tenga miedo porque dice que solo el pueblo puede juzgar, y la justicia no haga nada? Porque si usted o yo no vamos a un requerimiento de un juez, nos dan un palo que nos dejan tiesos. Sin embargo, aquí no pasa nada. Y no hay democracia si no hay justicia. Me gustaría que me dé su opinión. Voy a coger la llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los llamaba para felicitarle porque es un programa bastante bonito, se habla bastante de política y ahí hay una compañera de Nueva Canaria que si no está en terror por algo será. Yo soy de otro municipio y soy seguidor de Nueva Canaria, en que usted no es seguidor de Nueva Canaria, y me gustaría decirle una cosita solamente, porque hace 35 días hablé con usted. Usted es muy amigo de Marco Aurelio. Párese ahí, por favor. Párese ahí. No me lo cortes, Vicente. Mire, yo no soy el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Aquí hemos tenido al alcalde que él personalmente ha dicho que eso se arreglaba en una semana. Pero yo no soy el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, ni voy a estar aquí para que usted me dé la vara cada 7 días porque no le han puesto la luz. Yo hice la gestión, me la contestó aquel mismo día aquí, me la contestó estando sentado aquí, y si no cumple es un problema del alcalde de San Bartolomé de Tirajana. De ninguna manera me repita el tema porque no le voy a hacer ni caso. Eso fue desde el primer día. Bien, pues buenas noches. Vale. Pues sí, con respecto a lo que estaba planteando, la justicia, o sea, vamos a verlo, en España los políticos no son más corruptos que en otros países. Lo que sí que en España son más impunes, que es otro tema. Y son impunes por 2 mecanismos distintos. Lo son, por un lado, por posponer los procesos, y muchos de ellos hasta prescriben, como está pasando con el asunto de los seres, que muchos asuntos están prescribiendo. Pero es que además después la Fiscalía General del Estado es particularmente cobarde, y la actual más todavía, porque al menos el anterior tuvo la decencia de irse. Doña Madrigal de la Salta no sé qué nos ha ofendido a todos. Resulta que el caso catalán que usted comenta no se atreve con Artur Mas y sí se atreve con un concejal de un pueblo que lo quieren poner y meter en la cárcel por sacar las urnas a la cárcel, a la calle. Pero señora fiscal general del Estado, usted me está hablando en serio. Señor Rajoy, usted me está hablando en serio. ¿Me está ofendiendo? ¿Me está ofendiendo? Y claro, esa impunidad es lo que permite esto. Fíjense lo que pasaba, lo que decía el ínclito Iglesias, que se iban a oponer en el Parlamento ¿cómo se llama?, a conceder el suplicatorio, que esa es la madre de la baifa. No es el aforamiento, sino es el suplicatorio, para procesar al segundo, OMS, no me salía ahora salía la palabra. Y esto es lo que nos está pasando. Y por eso se permite a un alcalde hacer la chulada. Es decir, venga a buscarme la Guardia Civil. Sí, pero además porque es un concepto filosófico que disparata. Se opone al suplicatorio de OMS, pero no se opone al suplicatorio contra Rita Barberá. Y vamos a ver, si hay supuestos, entre comillas, actuaciones irregulares, que después ya la justicia dirá, si no te pones a uno, no te puedes poner a otro. O sea, oiga, claro. Y pero ¿por qué? Pero la cuestión es básica. ¿Por qué existe el suplicatorio? Yo entiendo que existe el aforamiento.
No tiene sentido que un asunto nacional lo esté juzgando un ayuntamiento en Mogán, un juez en Mogán. Eso no tiene sentido. Digo Mogán por decir un sitio, ¿no? El aforamiento lo entiendo, lo que no entiendo es el suplicatorio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al tema de las elecciones, supuestas elecciones o no, más vale que no haya terceras elecciones, porque no sé si está hablando con ustedes, al ser el día 25 de diciembre, en las mesas electorales, ¿cuántos miembros van a faltar? ¿Entienden? Sí, sí. El presidente, el vocal y sus suplentes, ¿cuántos van a faltar y se van a inventar cualquier excusa para no ir? ¿Entienden? Esa es una. Y otra, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, durante 2 años hemos estado aquí en Gran Canaria, sin ninguna carretera, y ahora que esta noche a la madrugada, 5 horas aquí de golpe. Hoy, por ejemplo, para yo ir de las Carabaneras a Las Palmas, ni he podido ir por la circunvalación porque es cerrada la dirección sur. La entrada por la potabilizadora, cerrada, hasta la Pampa y nada más. No, pero mire, esta noche, a partir de las 10 de la noche, tampoco puede pasar por la avenida Marítima, ¿eh? Tampoco el subterráneo sobre la Palma y Tres Pérez. Eso es. Y el tuyo en Julio Luengo, dirección Buenacena Carabanera. Eso es. De gol y porrazo, varias obras. Y estamos unos años sin arreglarse nada. Muy bien. Gracias. Por lo tanto, terminaremos un poco antes de las 10 porque ustedes pueden escaparse. ¿Puedo entrar por Julio Luengo, no? Hay una pensión aquí. Es que eso tenía que haber sido a partir de las 11 de la noche, no a partir de las 10. Pero van a arreglar las paredes laterales esas de los túneles, y los Julio Luengo es otra obra que no sé. ¿Y por dónde pasa uno para llegar para atrás? Yo tengo un amigo ahí en el Hotel Lopardino, le dejo una invitación. Por Guadalquivir, que es directamente en la circunvalación. Por el Negrín, pero tiene que pasar por... No necesariamente. Puede ir por Messi López. Claro, bueno, la anterior, vale, Juan Manuel Durán, recto arriba y Correcto. todo tieso. Llega Hemos visto varias cosas. Con respecto a la gobernabilidad, que yo creo que es el asunto, la verdad que es ya repetido, no sé si verdaderamente la gente se está cansando o aburriendo o algo más, pero probablemente ocurra. Esa es una de las cuestiones por las que no hay que ir, desde mi punto de vista, a unas nuevas elecciones ahora. Y la cuestión es, seguimos en el mismo punto. La cuestión de la pelota está en el tejado del Partido Socialista. Eso ha estado y seguirá estando hasta que el Partido Socialista decida desbloquear la situación. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que el Partido Socialista decida desbloquear su situación de presa de Podemos, ¿no? Yo creo que lo que va siendo hora de que el Partido Socialista deje de que Podemos juegue a su juego y dejarles en la cancha a ellos, y que el Partido Socialista asuma el rol que tiene que asumir. Yo creo que es un partido de gobierno y España yo creo que necesita un Partido Socialista en este momento. Bueno, iba a decir fuerte, quizás todavía para que coja fuerza, pero bueno, sí estable, por lo menos estable, y luego fuerte. Y eso significa que no se siga entregando a Podemos y a los dictados de Podemos. Y eso significa que el Partido Socialista acuerde entre ellos mismos primero qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer, qué posición va a tener en la gobernabilidad de España, en la oposición, porque ciertamente en los últimos meses también oímos muchas veces, y lo oímos de Pedro Sánchez también, está claro que vamos a ser el partido de la oposición. Pero claro, sin un gobierno no hay oposición, pero es que ni siquiera eso se ha definido. Yo creo que hay que definir ese asunto, y España es evidente que necesita ya una estabilidad, y yo creo que en este tipo de tertulias ya debemos estar hablando de lo que hace el gobierno y dándole un poquito de caña al gobierno, que para eso están las tertulias también, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que hace falta ya que haya un gobierno en España, que hay muchísimos asuntos a los que darle contenido. Hombre. Hay muchísimos asuntos que llevamos un tiempo, es evidente, y creo que puedo volver unos meses atrás a algo que yo decía, que estaba en la calle, el asunto, la economía, la situación del país ha estado un poquito mejor, pero no está bien. Y puede estar bien, sí, sin duda alguna, con un Partido Socialista fuerte, con un gobierno fuerte y con un Partido Popular fuerte.
Hombre, yo creo que el Partido Popular ahora mismo está como quiere. No se somete a control del Parlamento, con lo que puede hacer y deshacer lo que le da la gana, que encima no tiene que dar explicaciones. Las funciones propias del Parlamento no, pero todo lo demás sí. Y no, ni hacer leyes nuevas. Y no tiene, por eso, ni hacer leyes nuevas, pero no hay suficientes leyes, como diría el señor Berta, como para hacer nuevas. No, iniciativa legislativa. Bueno, en cualquier caso, yo creo que el PSOE no es reo de Podemos. Podemos ha intentado darle el zarpazo y no, o el zarpazo y no ha podido, ¿no? O no. Vamos a ver, Podemos se presentó o quería ir a unas siguientes elecciones porque creía que iba a tener unos resultados fantásticos. Y el tortazo se lo llevaron porque no fue ninguna gloria para Podemos lo que hizo. Yo creo que Podemos también no se significa, tiene unas líneas rojas donde el Partido Socialista se ha encontrado muy mal para gobernar. Por cierto, en el País Vasco, vamos a llamarlo atentados contra la Guardia Civil, porque fue así, más de muchísima gente pegó y dio leña a dos guardias civiles con sus respectivas esposas, ¿no? Y ahí Podemos tampoco se ha significado, ni Bildu, todo el mundo ha condenado la... Hoy Podemos se ha abstenido, ¿no? Efectivamente, entonces es muy grave que un partido que aspira a ser gobierno del Estado pues no tenga clarísimo cuál es su posición frente a agresiones antidemocráticas totalmente, ¿no? Por eso de que esas declaraciones, pues tampoco es de extrañar cómo hacen ese tipo de declaraciones, ¿no? En cualquier caso. Y yo creo que el PSOE tratará de dirimir esta semana, porque ya no hay margen de tiempo tampoco. Ellos tienen el Congreso probablemente el domingo. Ahí es por delegaciones, porque el PSOE también es una estructura y a lo mejor esa estructura hay que respetarla, ¿no? Ya el País Vasco ha dicho que no va, ellos no cuentan con la abstención, no quieren ir a la abstención, igual que los catalanes. Los andaluces andan diciendo que sí, ya decir que se tomarán decisiones, y el Partido Socialista, una vez que se tome una decisión, que no fue otra cosa que lo que hizo Pedro Sánchez, pero ahora parece que hay otras líneas argumentales. Entonces se tomará una decisión como buen partido, que no tenemos que meternos, porque yo creo que el Partido Popular no se tiene que meter en la estructura ni en los gobiernos, te gustarán más o te gustarán menos de cómo lo hacen, pero es una forma de tomar decisiones, y como toma decisiones es bastante válida, no es al dedo del Partido Popular de decidir. Entonces tendrán que apurar mucho. Es verdad que ya la delegación andaluza, que es muy grande, está por la abstención. De hecho, pues bueno, el hilo argumental de hoy ha sido, bueno, al final se respetará lo que decidamos la mayoría, pero Andalucía, que tiene una magnífica representación dentro del partido, pues inclinará la balanza. Desde luego, los que todos están de acuerdo es que ir a unas terceras elecciones, porque todos están de acuerdo en eso, sería un error para el Partido Socialista, donde sus resultados podrían ir a mínimos históricos y podría ser aventajado por otra fuerza política, porque es verdad que a la hora de votar la gente se va a otras opciones por Podemos, y eso es malo. Lo que pasa es que se meten en un callejón sin salida cuando dicen no a la abstención y tampoco queremos elecciones. Una decisión o la otra. Claro. Pero bueno, ya hoy desde Andalucía se dice que bueno, que ya la palabra abstención no suena extraño, a bicho negro. Aquí yo creo que no somos ninguno catedrático, ni tampoco somos grandes expertos, ni vivimos tampoco de la política, ni somos efectivamente profesionales acreditados ni consultores. Sin embargo, sorprende muchísimo que este callejón lo hemos venido radiando semana tras semana aquí, porque esa incompatibilidad entre nosotros no vamos a favorecer un gobierno del Partido Popular, aunque haya sido el que más votos tenga, no lo vamos a favorecer. Al mismo tiempo, nosotros no queremos nuevas elecciones. Al propio tiempo, nosotros no podemos formar gobierno con otros porque no hay. O sea, esa poca claridad, no, pero es un dilema, vamos, eso es muy criticable. Esa poca claridad, ese poco interés en resolver o desatascar una situación que está atascada por un resultado electoral, que no es culpa de nadie, es un resultado electoral que te da a ti una foto. Si mire usted, esto es lo que hay. Hay que hablar con claridad y ya, vamos a ver, aquí lo hemos dicho y lo podemos repetir 1000 veces. El Partido Socialista, en este caso, que es el partido que está ahí en el medio de toda esta discusión, podía perfectamente, no ahora, no, hace ya muchos meses atrás, haber desatascado, desbloqueado este asunto poniendo condiciones.
y mis condiciones son estas. Y entonces, si no se le hubiesen aceptado las condiciones, estaría libre de decir, mire, yo lo hice, pero no ha sido así. No, ha estado jugando a un juego rarísimo, a un juego extraño. Mira, este país no se puede permitir el lujo de estar un año sin gobierno, con un gobierno no funciona, un gobierno que está disminuido. No, ¿cómo que no hace falta gobierno? Mira, tenemos un problema, te voy a decir, aquí hay 3 problemas en este país, gravísimos. Un problema financiero tremendo, con una deuda exterior enorme. Un problema económico muy grande, porque tenemos unos niveles de paro que no se han podido resolver. Y un problema territorial, que no es cosa pequeña, El tema de Cataluña ya, no ahora, hace ya más de un año, tenía que haber puesto en combinación a los partidos políticos que son, en fin, que creen en la Constitución de 1978, para evitar que esto se esté desangrando de esa manera y evitar esa, vamos a llamarlo, situación atípica, por utilizar palabras finas, que se está dando en Cataluña, porque es que allí hay una especie de barra libre. No sé cómo va a acabar esto, pero ese lujo no te lo puedes permitir además en un momento crítico económicamente para toda Europa. Es que esto no, fuera de España no lo entiende. Fuera de España mira y dice, pero vamos a ver qué dificultades hay en formar un gobierno de alianza entre 3 formaciones políticas, que si se da en todos los países europeos, que son además formaciones políticas fronteras, que son la izquierda, centro-izquierda, centro-derecha. Ahí hay 200 diputados, 200, y un parlamento de 350, ¿por qué está eso bloqueado? Eso es incomprensible. Ahora el domingo tienen el Comité Federal, no el Congreso, como decía, es el Comité Federal. El Comité Federal último, ¿sabes cómo acabó, no? Bueno, pero ya las delegaciones llevan su propósito. Yo no sé lo que hará. Yo pensé que iba a estar el PSOE de aquí y es el para domingo, preguntar qué va a que lo hacer podrían la haber hecho hoy, delegación o mañana, o pasado. No, lo hacen el domingo. ¿Por qué? Porque el lunes empieza la ronda, la consulta de Su Majestad el Rey. Entonces están llegando al límite. Y si el domingo no se ponen de acuerdo, hay elecciones en diciembre. Hay elecciones en diciembre. Efectivamente. Hola, buenas noches. ¿Ganarías tú la apuesta? Yo creo que no. Buenas noches. Hola. Yo quisiera hacer 2 preguntas nada más. ¿Sí? Una es que a mí se me obliga a votar en lista cerrada. Sí. Yo cuando voy a votar al PP, al PSOE, a Coalición Canaria, lo que sea. Cuando un político, porque usted acaba de nombrar a la señora Rita, se marcha, ¿por qué se tiene que llevar el voto mío? Si yo se lo he dado a ella, se lo he dado al cabeza de lista, sea Rajoy, sea el que sea. Y si lo quieren hacer para que esa señora se llevara mi voto, hagan listas abiertas. Y entonces yo voto a la lista abierta y ella se puede llevar su acta. Pero si no, no. Es que yo le llevo dando vueltas a la cabeza y a mí eso no me cuadra. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, señores, ¿ustedes no creen que la gente está ya cansada de tanto cobro de dinero por los políticos, de tanto mangoneo por los políticos? Y que ya estamos diciendo, oiga, que con 300 euros yo no vivo. Es lo que come un político del Senado en Madrid. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Tiene razón. no, claro, que tiene evidentemente tiene toda la razón. Luego, hablar de listas abiertas, eso... Bueno, sí es verdad que si la lista es cerrada, entonces el acta no es tuyo, es del partido, ¿no? Bueno, eso es discutible, porque pero claro, es por eso existe el transfugismo. Claro. O sea, ahí entramos en las cuestiones legales de un sistema disparatado. Pero mire, partiendo de la base que aquí tiene toda la razón, quisiera seguir una cosa sistemática porque si no se nos va el tiempo. Antes dijo usted una cosa sobre Julio, voy a decir, sobre Pablo Iglesias, el malo, el pésimo, no el malo es peor todavía, no el primero, sino el de ahora. Dice un sofisma, pero se queda, no se pone ni colorado, pero la gente se lo compra y dice, si el PSOE se abstiene, traiciona a sus votantes. ¿Vale? Ahora, si apoya a Podemos, ya no los traiciona. Cuando en campaña electoral dijeron que con Podemos no irían a ningún lado. Pues que me lo explique. ¿Por qué en un caso traiciona y en otro es un acto democrático? Son los sofismas, claro, que está hablando para gente, dicho con todo cariño, pero sin formación,
sin formación y sin reflexión. Pero eso es culpa del PSOE y de Pedro Sánchez, porque ese argumento en su contrario, es decir, oye, absteniéndote tú, yo podía estar gobernando ahora con... Eso se ha dicho. Claro, pero lo dicen con la boca chica. Claro. Porque era para decirle, mira, si aquí no hay un gobierno, como ellos llaman, progresista, es por culpa tuya. Sí, pero Sí, no lo lo ha dice dicho. porque todavía confía en que mañana puedan unirse. Eso es. Claro, en el pasteleo, no en el pacto, sino ¿Tú en el crees pasteleo. que porque mañana- El pasteleo infame. Claro, pero es que también se puede dar otro caso, que ya lo empezaron a anunciar los segundos de Rajoy. Lo que pasa es que los arcanos de Rajoy son inescrutables, no se puede saber. Dijeron, es que ya no nos basta con una investidura, dijeron, queremos también una gobernabilidad, que nos asegure la gobernabilidad, cosa por otro lado totalmente razonable, porque si no lo que hacemos es posponer las elecciones de diciembre a mayo. Sí. O sea, ¿Qué es lo que va a ocurrir? que posiblemente es lo que vaya a ocurrir. Por tanto, tienen razón cuando plantea el segundo del portavoz del PP en el Parlamento, y no sé ni cómo se llama, ni sé cómo se llama, porque cada vez Hernán. es que cada vez me aburren más. Es que hay dos Hernando, uno el PP Claro, y uno el sí, los dos, a tal para cual, Antonio Hernando. pili mili. Antonio Hernando. Yo la verdad es que cada vez que sale esto cambio de canal porque me aburre como las ovejas. Mire, pero claro, pero no deja de estar diciendo una realidad a la cual los ciudadanos somos ajenos. Pero Porque mira, lo más que podemos tener. el Hernando que Decías después, también decías tú, que el reloj de la democracia se ha puesto en marcha, o de la partitocracia. Porque yo no creo que estemos en un sistema democrático. Y es claro que vivimos en una partitocracia. Tan claro es que vamos a tener el bochornoso espectáculo de votar. No se atreven a votar en oculto, o sea, voto secreto, no, A mano alzada. tiene que ser a mano alzada para saber quién es quién. Luego, eso de que la Federación Andaluza diga, la Federación Andaluza o los dirigentes de la Federación Andaluza, porque es que no es lo mismo. No es lo mismo que lo diga Susana que lo diga Juanito, el afiliado 4528. Claro, están lanzando el mensaje que les interesa. Pero eso es la cúpula, porque no me hablen de congreso, porque los congresos ya sabemos cómo son. Bien. Y luego termino. Y yo creo que en el fondo de todo esto no estamos hablando de una cuestión de principios ni de programas. ¿Alguien sabe los programas de los partidos que están en estos momentos luchando? Estamos hablando de cargos, de suelditos públicos. Bien. Y el que vayan unos o que vayan otros puede suponer que un montón de ellos vayan a la cola del INEM. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, mi intervención era la siguiente. Yo, antes de ver todo el juicio de la Gürtel, era casi favorable a una abstención del Partido Socialista. Pero ahora mismo, viendo todo lo que está cayendo y viendo la gran corrupción que hay, pues sería yo casi partidario de un no es no y volver a unas elecciones. Porque si nosotros nos damos cuenta, esto es como un iceberg. Aquí solamente ha salido, solo vemos el hielo que está fuera del agua, no el hielo que ha estado debajo. Y le voy a dar un ejemplo. Correa dijo que aportó a Génova 1.000 millones de pesetas, que eran 6 millones de euros, ¿no? Sí. Correa dijo en el juicio que había llevado 1.000 millones de pesetas, pero que eran 6 millones de euros. Y digo yo, Bárcenas tenía en Suiza 47 millones de euros. Los millones que llevaba Correa a Génova los repartía con la gente del PP. Y Bárcenas se quedaba una parte y lo llevaba a Suiza. Pues si de 6 millones que llevó Correa, a lo mejor 2 o 3 Bárcenas pudo llevar a Suiza, ¿de dónde han salido los otros 45 millones ¿Me que permite? Bárcenas también tenía en Suiza? No me cuelgue, ¿me permite una pregunta? Sí. ¿Conoce el caso de los seres en Andalucía? Sí. Conozco el caso de los seres, Bien. claro, conozco el caso de los seres. ¿Conoce usted el caso de hoy de la agencia IDEA en Andalucía? No, hasta ahí no llego, pero... 4.000, escúcheme, 4.315 millones de euros que no se ha llevado un tío solo. Lo que quiero decir con esto es que en España, absolutamente, escúcheme, todos los partidos políticos se han financiado de esa forma. Todos. Pero Aquí en Canarias también. Usted me está hablando de un partido de una comunidad autónoma, de Andalucía, vale. Pero yo le estoy diciendo de
digamos que no era una cosa esporádica, sino que era una situación sistemática. Es que no pudo haber un solo Correa para que Bárcenas amasara. Pero vamos a ver, vamos a ver. Tendrían que estar trabajando para tener como 10 o 12 Correas. Pero vamos a ver. Pero mire, a mí me parece muy bien que usted tenga esa opinión. El problema está aquí en la financiación de los partidos. Porque a mí me da igual que haya Correa hecho eso, que es un caso de corrupción, y que en una comunidad autónoma, yo no sé por qué usted diferencia un partido, una situación estatal de una local, cuando la corrupción es la misma. La corrupción es la misma. Pero las elecciones ahora son nacionales. ¿Y qué? Y las elecciones nacionales tenemos que pensar qué es lo que ha pasado. ¿Y a quién apoya? Los corruptos, escúcheme, los corruptos andaluces, ¿a quién apoyan en el supuesto de que apoyesen a un candidato socialista? En unas elecciones nacionales. Lo mismo. Los corruptos andaluces están todos juzgados y están todos... No hay ni uno juzgado. Ni uno juzgado. Están investigados y llamados a declarar. Están imputados. Pues ya está. Este está sentado en el banquillo. Este está sentado en el banquillo. Pero mire, le voy a decir más. Pero espere, le voy a decir más. Estamos hablando de la Gürtel, pero dentro de unos días se pone en marcha el juicio de la Púnica. PP, PSOE e Izquierda Unida. De modo que no hablemos... Aquí hay que acabar con la corrupción, pero en todos los estamentos y en todos los niveles. Claro, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Que yo quiero hacer esa observación. Bien. Lo que se está viendo en el juicio de Correa es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Tiene razón. Hay que pensar que hay debajo un montón de cosas que no han salido y no saldrán, porque esto fue una cosa así y que no saldrán y que ya han salido. Sí, ¿sabe una cosa? Que es que además... porque a mí me lo parece así, perdóneme si a usted le molesta, Correa, que me parece un chuleta además, se creía, por lo que uno le oye, con impunidad para hacer lo que le diera la gana. Es algo asombroso. Tal y como él lo cuenta, es algo asombroso. Y a mí me gustaría que la justicia cayera con todo su peso, pero no va a ser así. Pero no va a ser así, porque hemos visto el interrogatorio... Sí, pero por eso mismo lo digo, porque el interrogatorio de la fiscal da la impresión de que no quiere pasar más arriba, sino quédate ahí, no sea que vayamos a tener problemas, ¿no? Y esa es la verdad. A mí me parece que lo que está pasando ahí... Entonces, quizás todo este escándalo que está saliendo está sirviendo para que aquí quien gobierne se tenga que poner unas leyes muy estrictas para no dar salida a la corrupción, para que sea imposible que la gente pueda hacer esos amaños. Bueno, para eso necesitamos jueces que hagan eso, que no los tenemos. Y otra generación. Bien, muchas gracias por su llamada, ¿eh? Gracias. Don Ignacio. Bueno, seguimos con la gobernabilidad. Decía antes el señor Belda, en cuestión de las condiciones que se podían poner o que se ponían para tener un gobierno. Yo creo que ahí está la clave. Es evidente que para que haya un gobierno hay que pactar. O sea, en este momento no puede haber gobierno sin pactar cosas. O sea, podemos tener un gobierno de 3 días, pero aparte de necesitar un gobierno, necesitamos un gobierno estable. Y yo creo que esa situación es buena, insisto, más allá de que yo sigo manteniendo que debería pactar el Partido Popular con el Partido Socialista o el Partido Socialista con el Partido Popular, yo lo sigo manteniendo, lo he dicho desde el primer día, y creo que sería la situación ideal, y cada día estoy más convencido, y nadie me ha podido, me dicen muchas cosas, pero nadie me ha podido quitar ese argumento de mi cabeza. Porque si hace falta algo hoy en día es pactar, y eso es una de las conclusiones que sí podemos sacar y que todos los analistas sacan de las últimas elecciones. Pero además de eso es que hace falta, porque hay leyes, la justicia por ejemplo, y hoy hemos hablado de ello, hace falta que tenga un pacto de Estado. La educación hace falta que tenga un pacto de Estado, la sanidad hace falta que tenga un pacto de Estado. Y yo creo que no va a haber momento más oportuno que este. Si volvemos a mayorías absolutas, será más difícil que esos asuntos de Estado se pacten que en este momento. Y en este momento yo creo que se da la situación ideal para que eso ocurra. Por otro lado, decíamos también, decían antes hace un poquito, que si Podemos podía haber facilitado el gobierno al PSOE. Podemos le dijo al PSOE vamos a gobernar juntos. No solo hizo eso, sino le presentó a los ministros. Y eso es una realidad, que eso, la perspectiva no la podemos perder. Podemos presentó en una rueda de prensa a los ministros del gobierno de Podemos con el Partido Socialista o del Partido Socialista con Podemos.
Y es evidente que hay cosas a las que el Partido Socialista no podía llegar y gracias a Dios no ha llegado, pero es que sí lo hizo, vamos a hacer un gobierno, este es el gobierno, y no solo este es el gobierno, mis áreas, mi influencia será sobre la inteligencia nacional, sobre la televisión, todos lo recordamos. Entonces sí que hubo y tenemos que tener perspectivas de eso. Entonces, y vuelvo al principio, pues es necesario que haya un gobierno y fundamentalmente es necesario que el Partido Socialista decida qué es lo que va a pasar y lo tiene que decidir evidentemente antes del lunes y el martes que el jefe del Estado el domingo. Bueno, el domingo evidente va a conformar. Bueno, que el Partido Popular venga ahora a hacerse los buenos de la película, a mí es que me llama muchísimo la atención, sobre todo porque es que necesitamos un pacto por la pero educación. Yo me he hecho el bueno, o el partido, yo he hecho el bueno al Partido Popular. Déjame, por favor. No, me quiero que me lo aclares, perdóname, por eso, entonces voy a aclararlo. Y te dejo si para no que me lo aclares. rompe la línea argumental, no te te lo voy a digo por romper. qué. Y además creo que no lo hago normalmente. El Partido Popular dice: si es que queremos un pacto de gobierno, si queremos un pacto gestionado de la educación, es que necesitamos al Partido Socialista. Si queremos un pacto nacional o pacto de Estado por la sanidad o por los repartos territoriales, es que tenemos que contar con el Partido Socialista o con las fuerzas políticas. Pero claro, eso cuando tuvo una mayoría absoluta no supo hacerlo, no supo sembrar para ahora recoger, porque el Partido Popular, hay que recordar que cuando tuvo el rodillo fue a por todas, no tenía en cuenta a cualquier iniciativa de cualquier otro partido político, por lo tanto ha sembrado para recoger, que nadie quiera pactar contigo, porque que se pregunte el Partido Popular por qué le ha costado tanto formar gobierno. Digo yo que por algo será, sobre todo por políticas de recorte, por la crisis, por lo que ya hemos hablado 1000 veces, pero desde luego que vengan a hacerse los niñitos de la caridad, que nosotros somos los buenos, pacten con nosotros, pues eso se siembra, porque primero tienes que hacer un trabajo y eso no lo hicieron. Bien, estamos en esta. Yo creo que el Partido Socialista, si ha llegado a romperse por dentro, porque se están sacando las vísceras y nos la están mostrando a todos, yo creo que tiene un único fin, que es desbloquear el gobierno, y eso no es malo, son los disidentes de los que dicen, entre los que dicen no a todo, y los que dicen, bueno, podemos abstenernos y que gobierne, y desde la oposición, que también es útil, pues ir también trazando una nueva oposición. Por cierto, en este momento el Partido Socialista también que estará reflexionando quién va a ser su líder de la oposición, porque desde luego si se han cortado la cabeza de Pedro Sánchez, al día después de votar o de abstenerse, ¿quién va a liderar? No lo tienen claro, por lo menos a nosotros no nos han enseñado, y por eso seguramente que tampoco en estos momentos saben muy bien quién está dirigiendo el barco. Por cierto, yo creo que la gestora lo está haciendo medianamente bien. Es verdad que le pedimos resultados inmediatos, de ya, tiene que decidir ya, pero como te digo, las estructuras del partido, que algún día se cambiarán porque están viejas, igual que las del Partido Popular, las estructuras dicen que hay un proceso, sobre todo para tomar decisiones, y luego no sean impugnadas. Pues ese es el proceso que están haciendo, es decir, lo que le pedimos al Partido Socialista que decida ya. Por otro lado, Podemos fue el que no quiso pactar una fuerza de izquierdas para gobernar, no fue el Partido Socialista, porque el Partido Socialista trató, pero con Podemos propuso antes de tratar. Entonces, ¿cómo tú puedes sentarte con alguien que te muestra cara a la opinión pública? Realmente, porque Podemos no quería. Podemos estaba poniendo todo en el asador para que unas segundas elecciones le dieran un posicionamiento mucho más fuerte que el que realmente tuvieron. ¿Es un descalabro ir a unas terceras elecciones? Sí. ¿La ciudadanía que está pidiendo ir a unas terceras elecciones? No. También el Partido Socialista tendrá que mirar cuál es la demanda ciudadana, porque ellos no solo responden solo a los militantes socialistas, sino a la demanda ciudadana si de verdad quieren ser un partido con futuro de gobierno. Entonces ahí es donde está, pero que tienen un dilema enorme y que se están desangrando enorme y que todos los días uno dice blanco y el otro dice negro, también. La naturaleza humana es así, sí, tenemos todo el derecho a opinar, unas una cosa y otros otra, y eso no quiere decir nada, pero es verdad que se tendrán que poner de acuerdo. En el peor de los casos, seguramente no se pondrán de acuerdo y 11 personas se abstendrán. A mí me parece que Javier Fernández, que es el presidente de Asturias y presidente de la gestora, lo está haciendo bien. El problema es que no está en el Parlamento. Claro, por eso te decía yo del liderazgo. ¿Quién va a liderar? De los diputados que hay ahí, ¿quién lidera eso? Por eso, sí, por eso.
con categoría y con peso. Claro, y que sea líder, que pueda marcar la ruta. Exacto. A mí lo que me llama la atención, a mí como observador de la política, es cómo, de qué forma y de qué manera se han atacado tan cruelmente y han empleado palabras muy gruesas como ¿qué parte del no entiende? O sea, como cerrando absolutamente cualquier posibilidad de entendimiento, de negociación. Eso aquí en esta mesa lo podemos hacer porque no compromete a nadie, pero miren una cosa, el propio portavoz o presidente ahora del grupo parlamentario socialista, el señor Antonio Hernando, que ha defendido con una energía espectacular el no, ahora ¿qué va a decir? ¿A Chilipú? No, ya está cambiando. No, es que no puede decir. Ha cambiado de ¿Cómo va a defender ahora otra si lo han cosa? dejado de portavoz porque era un delfín de otro. Entonces, el problema está en que tenemos una clase política y en eso le voy a dar la razón a Pablo Iglesias. Pero que el PP no es también, muy mediocre. El PP, no me digas tú a mí que todos pasan de rosita, parece que aquí... Vamos a ver, tiene que ver el PP lo que está hablando. Tienes No, porque parece... una fijación. Mira, No, yo no estoy defendiendo al Partido Popular. Lo que no me Con parece... lo que le está cayendo al Partido Popular en estos momentos con un juicio que aparte de los L que uno también, no, que 3 o ya el 4 Partido o Popular. 5 juicios. Sí, pero que el foco de atención esté en el PSOE, es que son tontos del todo. Estoy de acuerdo. Es que son tontos del todo. Pero no tontos para un rato, no, para siempre. Mira, vamos a ver, Isabel. Mire, Chacarrillo, no, pero yo no estoy es dramático. No estoy defendiendo al Partido Popular en ningún momento, pero a veces es que yo creo que es verdad eso que decía, que el sentido común es el menos común de los sentidos, algo así se decía, ¿no? Porque es que es una cosa de sentido común. ¿Cómo puede pretender, y lo pretendió, el señor Sánchez presidir un gobierno con 80 diputados, 82 diputados, y negar la posibilidad de que lo presida el que tiene 130 y pico? Vamos a ver, eso es de poco sentido común. Si a ti las urnas te colocaron ahí y tú tuviste además un resultado histórico negativo, lo menos que puedas hacer es reconocerlo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, estar intentando articular una mayoría que ellos mismos, algunos han llamado de Frankenstein, con retales de aquí, retales de allá, un trozo y un cuarto y medio de mitad por aquí. Pasó? Eso no estamos puede ser. En otra fase, porque es que si no, estamos yendo para pero atrás es que parece que y no para hay adelante. memoria. No, hombre, pero si hay memoria, si estamos aquí toda la semana recordando. Aquí se trata de lo siguiente. Espera, para hacerte una advertencia, porque yo pensé que íbamos a tener tiempo para 2 turnos. Está en el último turno, aunque te puedes extender. Entonces yo voy a ir cerrando el asunto. Y estoy de acuerdo con que hay que establecer un... Claro, sí, a mí me gusta hablar de presente y futuro. El pasado ya pasó, claro, y eso no se puede mover. El Partido Socialista no es que la presión... Yo no tengo ningún interés en cargar la presión al Partido Socialista. Lo que sucede es que la aritmética parlamentaria la ha colocado en ese sitio, en ese lugar. Es decir, está en un centro político donde puede girar a la derecha o a la izquierda. Si gira a la izquierda sabe que el resultado es negativo. No va a sumar, porque la otra parte de la izquierda no quiere. Es evidente. Claro. Lo ha boicoteado. ¿Por qué? Y ahora le respondo antes al señor Belda. Porque no querían hacer presidente al señor Sánchez, porque lo que querían era que fracasara, porque si fracasa el señor Sánchez, entonces tenemos más posibilidades nosotros de crecer. En la medida en que el PSOE baja, Podemos entiende que sube. Es una cosa de pizarra, es tan sencillo como eso. Y al final, lo que ha ocurrido es que se han llevado una sorpresa, porque efectivamente el PSOE ha bajado, pero Podemos no ha subido. También ha bajado. Esa es una paradoja que los profesores de Derecho Político, que son todos ellos que están en la universidad, pues no cayeron en la cuenta, porque la política no es una ciencia exacta. Se basa en la aritmética parlamentaria, pero no es una ciencia exacta. No, y una cosa es lo que opina el político y otra cosa es la que opina el que mete el papelito en la urna. También. No tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos en el último turno. Al día siguiente de la votación de investidura, como decía Isabel, lo que sí que vamos a saber clarito quiénes van a ser los que van a ir en las listas de diciembre. Porque los que se opongan a lo que diga el partido, como decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Eso es lo triste del asunto, que un diputado no puede actuar en conciencia, tiene según como le dice el partido. Y cómo se venga, no poniéndolo en las listas.
Ni primarias ni historia china. No figuran en las listas y se acabó. Como ha venido pasando, pero eso pasa en todos los partidos. Eso no es solo en el PSOE. Lo que pasa es que el PSOE va a ser más espectacular. Pero nada más. El PP pega las puñaladas de otra forma. Las pega con el CNI, te filtra un dossier y tal, y cosas de este tipo. ¿Ves? Como lo hacía Bono, cuando Bono estaba al frente del CNI también, ¿eh? O sea, aquí el más tonto hace un reloj de madera y funciona. Si la adúltera de ¿cómo se llama?, de la Biblia, ese de que esté libre de pecado, tire la primera piedra, si los que estaban al lado son políticos, muere apedreada. O sea, eso está clarísimo. Pero como estamos en el último turno, yo quisiera cambiar un momento de tercio, pero total, y recordar un par de cosillas. Yo estoy abochornado por lo que Pablo Molina escribió muy bien en su libro La dictadura progre. Él escribió esto en el año 90, pero que es que se va cumpliendo. Hemos asistido al espectáculo a dos espectáculos bochornosos. El primero es concederle a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz. Máxime cuando sus propuestas habían sido rechazadas por el propio pueblo colombiano. Pero es que además no se dio algo que venía haciendo los Nobel de la Paz tradicionalmente, cuando había conflictos. Por ejemplo, cuando se lo dieron a Yasir Arafat, se lo dieron también a Simón Pérez y Sarraví. Fue compartido. Por cierto, en la ceremonia fue la primera vez que obligaron a Arafat que dejara la pistolita en el hotel, que a la ceremonia no fuera con pistola, como fue a la ONU. Pero no se lo han dado a Timochenko, porque en el pacto hay dos. No, a uno sí, uno ha hecho esfuerzo, el otro por lo visto no. O sea, bueno, en fin. El Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Pues, ¿qué quiere que le diga? Es como muy bien decía Luis Juan Alberto de Cuenca, decía, es como si le diéramos el Premio Nacional de Literatura al dúo dinámico. No es porque no sean excelentes cantantes y lo que sea, pero es que estamos hablando de literatura, no estamos hablando de música. Como decía alguien de forma sarcástica, y a Juan Luis Guerra le vamos a dar el Premio Nobel de Química porque logró hacer llover café en el campo. O sea, es que estamos en el disparate progre. Pero en el pecado tiene la penitencia, porque llevan 4 días llamando a Bob Dylan y no se les pone el teléfono. Si está borracho. Si usted recuerde que lo detuvieron, estuvo en una comisaría 3 días y nadie sabía que era Bob Dylan. Pero bueno, y luego otro caso de otro organismo perfectamente prescindible, que es la ONU y su delegación de colocación, la UNESCO. La UNESCO aprobó, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO hace unos días, aprobó, es que la gente si no se le cuenta no lo va a creer, que Jerusalén no tiene nada que ver con el judaísmo. Sí. Lo aprobó. Esto me recuerda aquello ¿Está aprobado? De Ati, sí. De Ati aprobando que Cristóbal Colón Manuel Hermoso, que aprobó esto, ¿cómo se llama? Pero lo curioso del caso y lo ofensivo también de esto, al margen del disparate, como muy bien dijo Netanyahu, les dijo, vamos a ver, negar eso, se ve evidente que ustedes no saben lo que es la Biblia, para empezar a hablar. Es como decir que China no tiene nada que ver con la muralla china, eso lo dijo la ONU además, ni esto, ¿cómo se llama? China, ¿y qué otra cosa dijo? Las pirámides de Egipto no tienen nada que ver con Egipto. Pero es que es el disparate. Pero yo como español me siento avergonzado de nuestro gobierno, porque dio instrucciones a sus representantes para que se abstuvieran. Tengan en cuenta que de 195 países solo asistieron 96. Ni siquiera la mitad. Votaron 26. O sea, es que se ha aprobado con un... Y todos árabes. Pero claro, mire usted, es la dictadura progre. Porque claro, por supuesto, en el Cabildo de Gran Canaria, pues lo festejarán. Lo festejarán porque como tienen la bandera palestina, pues como esto fue una proposición palestina, pues claro, pues muy bien. Y termino. Venga. Dado que hay un concejal del PP y yo posiblemente el 28 de octubre no voy a estar en España, voy a estar en Inglaterra, pero como el último pleno me dieron una patada en sálvase a la parte, me sentí personalmente agredido como persona. Y como persona que piensa, cuando había propuesto, hacía más de un mes, la celebración de un pasacalles el día 12 de octubre, a Cardona le interesó mucho el tema y lo presentó. Y lo presentó en el Pleno.
Y en el pleno le dicen que lo que van a hacer el día 12 lo contestan el 28. El 28 de octubre. Si eso no es un insulto, pero un insulto, porque yo puedo entender lo que dicen los podemitas. Oiga, el 12 de octubre es una fiesta del genocidio y del no sé qué y tal, todos esos textos disparates progres, que además son mentiras. Pero bueno, pueden estar en su derecho cada uno de pensar el disparate que quiera. Pero decirte que lo que van a hacer el día 12 te lo contestan el 28, oye, si eso no es un insulto, en toda regla que baje Dios y lo vea. Por eso yo no puedo creer en los políticos. Porque allí no se levantó nadie y protestó. Yo tuve que leer el acta para saber lo que pasó. Y claro, ¿qué quiere que le diga? Me siento abochornado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Que Dios confunda. Para la tranquilidad del señor Belda, sí protestamos, o sea, el Partido Popular viene protestando, no en ese caso solo, lo estamos viendo en el último mes, hemos asistido a sesiones extraordinarias y urgentes en el propio Pleno, en los organismos independientes del Ayuntamiento, el 90%, y en algunas de ellas la información que se nos traslada el día anterior a las 9 o 10 de la noche. Pasó, por ejemplo, que en el Pleno también se trató, las alegaciones que se hicieron al IBI social. Pues la noche anterior, todavía a las 9 de la noche, se nos estaban mandando documentos sobre asuntos, cuando el Pleno era al día siguiente. Sobre las contestaciones lo mismo, sí se está protestando, y en cualquier caso... ¿Y por qué no se levantan y se van? Y en cualquier caso... Más que, ay, que me duele, póngame la betadine. Lo que hay que hacer es intentar cambiarlo, cambiar las formas de no quién... lo cambiarán. Bueno... Yo entiendo que sí, hay que intentarlo, vale. Y en cualquier caso lo que hacemos es insistir en que las formas deben ser otras, ¿no? Eso con respecto al ayuntamiento. Estamos insistiendo mucho porque ha ido increciendo toda esta argumentación de que el último día hay que llevar las cosas de urgencia y además extraordinario. Extraordinario y urgente ya son dos palabras que todos los expedientes en el ayuntamiento están llevando de por sí, ¿no? Todos no, pero una gran cantidad sí, y eso no debe ser así, y estamos en ello. Más allá que eso, a ver, Isabel, gracias que no querías hablar del pasado. Dijiste que no querías hablar del pasado, pero antes fuiste al PP para atrás, todo lo que pudiste. Pero bueno, en cualquier caso, claro que dependemos del PSOE y estamos con el PSOE. Con Nueva Canarias no vamos a pactar esas cosas. Evidentemente que vamos a hacerlo con el PSOE, y además queremos hacerlo con el PSOE, es que es evidente, es que se cae, y yo creo que decir lo contrario es... No me digas lo contrario, porque mi pueblo lo hicieron PP-PSOE, ¿qué me vas a decir tú a mí? A ver, Isabel, no intentes engañar. No, engañar no. Isabel, déjame explicar. Que no es engañar. Sí, porque en el Parlamento Nacional no hay votos suficientes con Nueva Canarias para hacerlo. Entero sí hay votos suficientes. Entonces, lo que te quiero decir es que, evidentemente, estábamos hablando antes del Parlamento Nacional, y en el Parlamento Nacional no vamos a pactar con Nueva Canarias las cosas, vamos a pactarlo con el PSOE, queremos pactarlo con el PSOE, que es con quien podemos tener la mayoría suficiente para hacerlo. Pues claro que sí, vamos a hacerlo con el PSOE, que tenemos voluntad de hacerlo con el PSOE. Dinos con quién otro. Con Podemos evidentemente no hay voluntad ni por una parte ni por otra, pero con Nueva Canarias no podríamos. En Teruel puede ser que sí, en Artenara puede ser que sí, pero donde no hay mayoría, donde no hay, no se puede. Y lo último que quiero decir, se ha hablado también de las posiciones del Partido Socialista y del portavoz. El señor Hernando será portavoz del Partido Socialista. Si sigue siendo, que se entiende que sigue siendo, será portavoz del Partido Socialista, y fue portavoz del Partido Socialista cuando el Partido Socialista tenía una posición, y será portavoz del Partido Socialista en esta nueva posición si el Partido Socialista decide. Lo importante es que el Partido Socialista decida qué se va a hacer, y luego el portavoz tendrá que defenderlo. Por supuesto que sí, yo no veo por qué puede hacer otra cosa porque haya defendido el no. Bueno, su secretario general estaba en otra, y probablemente ahora el partido decidirá otra. Eso es lo que yo espero, por lo menos. Bueno, el lunes esperemos ya que dejemos de hablar de este tema y ya hablemos de un futuro y de lo que acontece en un futuro, porque desde luego el Partido Socialista decide mucho el domingo si quiere, se va a abstener o no se va a abstener. Y bueno, a mí lo que me extraña del Partido Popular es que quiera tanto al Partido Socialista cuando no le ha dado ni agua en todo el tiempo pasado. Para el país. Sí, pero de todas maneras, sí, la necesidad se siembra también. Yo quiero aprovechar el día de hoy porque pasado mañana es el día contra el cáncer de mama y ginecológico.
y queremos reivindicar, y es fundamental que los tratamientos preventivos se den con tiempo, aprovechando el día que celebramos que un día para la erradicación del cáncer y para el dinero para el estudio del cáncer de mama, más concretamente, y el ginecológico. Aprovechar para decir que no tenemos ginecólogos las mujeres, que nos hacen, ya vamos a los centros de salud y no tenemos cita para un ginecólogo, que todo lo más te hacen una citología y ya veremos. Que las revisiones de mamografía es a partir de los 50 años, que muchas mujeres tienen a partir de los 50 años es cuando te empiezan a hacer la mamografía. De hecho, hay mujeres que el médico hurta un poco no hacerte una mamografía porque te la rechazan, sino hacerte una ecografía, que a lo mejor cuela por ahí, y es una de las maneras que tiene a lo mejor el médico de cabecera, decir, a ver si por aquí cuela, porque los protocolos son tan perversos que si no tienes 50 años no te puedes hacer una mamografía, o te vas a un particular y te haces una mamografía, pero no te están, en los protocolos es a partir de los 50, y queremos seguir reivindicando lo importante que es la prevención en el tema del cáncer de mama, sobre todo porque un cáncer se detecta a tiempo como el cáncer de mama y no pasa nada, pero como se te vaya un poco de las manos, y eso puede pasar en 6 meses, de lo que era algo insignificante a hacerte una metástasis, poder ser una metástasis en muy poco tiempo. Entonces, aprovechar el día ese para seguir reivindicando que los tratamientos de prevención son fundamentales para que no haya muertes y para prevenir. Y bueno, desde aquí a la Asociación también del Cáncer de Mama y Ginecológico, que tiene el apoyo de la sociedad, y que muchas veces se les cuestiona subvenciones que son ridículas de atención psicológica, de afrontamiento de la enfermedad y todo eso, y que no se les da sencillamente por capricho. Lo digo porque el Ayuntamiento de Las Palmas incluso pues ha cortado varias subvenciones que tenía con la Asociación del Cáncer de Mama y Ginecológico, y ya te digo, es una demanda ciudadana, pero que las instituciones más cercanas, que son los ayuntamientos, tienen que estar apoyando siempre, ¿no? Y bueno, lo vuelvo a reivindicar. Pues muy bien. Me deja usted asombrado con eso que me acaba de decir, ¿eh? En fin, gracias, Isabel. Vamos a ver el lunes qué pasa. Gracias, don Ignacio. Don Belden, usted no viene la próxima semana, sí, la siguiente no. La siguiente no. Los cartillos solo confirmo. Vemos qué pasa. Vamos a ver el domingo. El domingo el carrusel, partiremos el tiempo entre una cosa y la otra. Porque va a ser un domingo entretenido. ¿De partido? Sí. De partido, efectivamente. Nos vamos, volvemos el jueves.